Amigo, amiga, ¿tiene usted un problema de inquilinato de local comercial o de vivienda? ¿Un divorcio? ¿Necesita un abogado que defienda sus derechos a través de un litigio o incluso de un amparo constitucional? Comuníquese con el doctor César Pérez Guevara a través de los teléfonos 0416-634-0972 y el 0424-136-7584, quien conjuntamente con sus asociados dará respuesta a sus problemas jurídicos en materia sustantiva civil y en cualquier clase de litigio en la República. Muy buenos días, amigos míos. Como siempre, para mí es un placer estar aquí con ustedes en su programa Valores Venezolanos. El día de hoy estamos particularmente agradecidos con la comparecencia ante nosotros de la doctora Flor Zambrano. La doctora Flor Zambrano es abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela, es profesora de pre y posgrado de dicha casa de estudio, es miembro del Bloque Constitucional, redactora de revistas arbitradas a nivel nacional e internacional y asimismo investigadora de diferentes temas jurídicos. Muy buenos días, mi querida doctora. Buenos días, César. Gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí contigo y además quisiera aprovechar para felicitar por esta iniciativa en un momento histórico en el que estas ideas hechas realidad se hacen una gran esperanza para nuestros jóvenes estudiantes de derecho, sobre todo, ¿no? Y bueno, todo el país, por supuesto, a quienes afectan las leyes que se elaboran. Muchas gracias, doctora. ¿Para qué la hicimos venir? ¿Por qué quisimos hacer esta entrevista? Actualmente está en la Asamblea Nacional el proyecto de reforma del Código de Procedimiento Civil. Ahora bien, estamos en una época de tanta coyuntura política, jurídica, social, que evidentemente hay ciertos factores de la opinión pública que se preguntan, bueno, vamos a hacer un proyecto de reforma del Código de Procedimiento Civil con este país que algunos señalan se está cayendo. O sea, ¿cuál es la fundamentación? Por eso la pregunta, la entrevista trata acerca de la necesaria reforma del Código de Procedimiento Civil venezolano. Y entonces, la primera pregunta, mi estimada doctora, ¿es necesario hacer una reforma del Código de Procedimiento Civil venezolano del año 1986? Bueno, César, yo quisiera comenzar, porque es importante de repente tener un contexto, hablando de lo que fueron las jornadas Domínguez Escobar, las últimas celebradas por el Instituto de Estudios Jurídicos, en donde se debatió esto entre jueces, profesores universitarios, estudiantes de todo el país. Yo tuve de verdad el honor de estar allí por el profesor Molina, René Molina Galicia, que hizo un trabajo extraordinario de esto. Y esa fue la primera pregunta. ¿Necesitamos una reforma de código o no? Y el debate se centró primeramente en este tema. Mira, antes de esa pregunta, de repente viene una que tendremos que hacernos y es: ¿están las condiciones dadas para una reforma? Porque yo creo que todos coincidimos en que sí necesitamos una reforma. Pero antes de la reforma, necesitamos las condiciones para la reforma. Y antes de las condiciones de la reforma, necesitamos un cambio de paradigma, un cambio de estructura, de identidad legal. ¿A qué me refiero con esto? Generalmente la manera de pensar de los abogados es estructurada en lapsos, en fases, en procesos complejos de primera y segunda instancia que tienen muchas trabas para la resolución de un conflicto. Y conversábamos aquí antes de empezar el programa, hablábamos un poco sobre lo que era la ley del talión, el ojo por ojo, diente por diente, que evidentemente eso había sido sustituido por el contrato social. Ahora nadie puede tomar la justicia por sus propias manos. Pero el derecho no nace como un instrumento de trabas para la realización de justicia, sino como un instrumento, y según la Constitución del 99, eficaz
eficiente para la realización de justicia. ¿Qué significa esto? Que una persona debería poder acudir normalmente a un tribunal, solicitar justicia y sin mayor dilaciones, pero con todas las garantías del debido procedimiento, diría el doctor Perrondón Haas, debido procedimiento, llegar al fin. La pregunta es, ¿están las condiciones? ¿Está ese paradigma? Porque el primer código de procedimiento civil de nuestro país es de 1836. Un código ritualista. Evidentemente, Francisco era un extraordinario código, pero que ya debimos haber superado. Aún en el código actual está la concepción del código de 1836. Entonces, lo primero que hay que decir es que no, ese paradigma del formalismo excesivo, creo que no está, no hemos entrado allí en las escuelas, en las universidades, para cambiar esa estructura en nuestros jueces, en el sistema de justicia. Y si eso no cambia, porque al fin de cuentas la ley es aplicada por hombres, si no cambia el paradigma de los hombres, pues entonces creo que no estamos todavía en la condición necesaria para la reforma. Esa es la primera pregunta. Muy bien, mi doctora. Okay. A ver, vamos a explicarle un poco a los oyentes que no son abogados la manera de hacer derecho actualmente desde el punto de vista civil en el foro venezolano. A ver, tenemos entendido que en nuestro proceso civil, en relación a lo que es el Código de Procedimiento Civil vigente, mantiene determinados estándares de proceso oral, lo cual ha buscado de acentuarse en diferentes leyes especiales que traen procedimiento. Sin embargo, el procedimiento ordinario del Código de Procedimiento Civil venezolano es eminentemente escrito fundamentalmente. ¿Qué se quiere traer en esta nueva reforma? Un solo procedimiento en lugar de tantos procedimientos especiales y que sea el proceso oral, es decir, que el abogado tenga que estar preparado no solamente para escribir, sino también para fundamentar delante de un juzgador todo lo que son las defensas de su defendido. Sí, César, efectivamente. Uno de los acuerdos que hay entre todos los juristas del país, y lo vimos en las jornadas Domínguez Escobar, fue precisamente esa. Buscamos unificar, porque tenemos dentro del Código de Procedimiento Civil, y bueno, para explicar efectivamente a las personas que nos oyen, ¿qué es el Código de Procedimiento Civil? Es un código que establece las condiciones, los pasos, los lapsos para que una persona pueda acudir a un tribunal y tener efectiva justicia, o sea, llegar hasta la fase de la sentencia. Pero dentro de ese código actualmente hay diferentes procedimientos especiales, procedimientos breves, procedimientos ordinarios. ¿Qué significa esto? Que una persona puede tener varias solicitudes, por decir un ejemplo, y tiene que acudir a diferentes procedimientos y estar, va a estar de repente más pendiente del lapso, o sea, que está transcurriendo, que del fondo de lo que se está debatiendo. Se busca con el Código de Procedimiento Civil y el proyecto elaborado también por el profesor Apitz, es que haya un único procedimiento que garantice, evidentemente, este sistema de oralidad, celeridad, bueno, y entre otros, imparcialidad, etcétera. Ahora, ¿cuál es la condición primaria necesaria para que podamos tener un sistema de justicia con un procedimiento único oral? Primero, tener un sistema de justicia previo, transparente, idóneo, apto, imparcial. Es decir, que no solo es tener el procedimiento dentro del código, sino que el sistema de justicia que va a aplicar ese código tenga las condiciones necesarias que también establece la Constitución para aplicar un procedimiento oral único de manera correcta, es decir, con las garantías consagradas en la Constitución. De lo contrario, cualquier procedimiento se vería menoscabado por garantías superiores, que son las garantías constitucionales previas a la aplicación del procedimiento oral, en este caso. El Código de Procedimiento Civil, o esta reforma del Código de Procedimiento Civil, tiene unas modificaciones, unos cambios interesantes.
Por ejemplo, en materia de mediación se incorpora el tema del arbitraje, por ejemplo, en materia de medidas cautelares, la prueba, el derecho a la prueba, el acceso a las pruebas científicas, las experticias, o sea, es decir, es un código interesante. Pero la pregunta es, ¿estamos acercando la justicia al justiciable realmente? Por ejemplo, el tema de la gratuidad. ¿Qué pasa si problemas que son prácticos pero que no son menores? ¿Qué pasa si una persona presenta una demanda y no puede sacar las copias para ir a notificar al demandado? Ya en ese momento se está rompiendo un principio. Entonces creo que el cambio de paradigma, como acertadamente dice el profesor René Molina en su trabajo con relación a esto, al tema de la reforma, es necesario para poder aplicar ahora un procedimiento único y tener en un mismo código condensado los valores y principios constitucionales. El Código de Procedimiento Civil reformado no puede ser un corte y pega. Debe ser una adaptación a los principios y valores establecidos en la Constitución del 99, que tuvo un cambio radical con relación a la Constitución del 61. Tenemos principios novedosos, como por ejemplo el artículo 49 de la Constitución, que establece el derecho a la defensa en todas y cada una de sus fases, o esto de que no se sacrificará la justicia por formalidades no esenciales. El acceso a la justicia no es solo que la persona vaya y le reciban una demanda, sino que pueda pasar toda la fase del procedimiento de una manera rápida y obtener justicia con una sentencia que garantice todo el procedimiento. Pero para ello tenemos que hacer un clic y llegar a lo que es el paradigma constitucional. ¿Qué quiso el constituyente con este establecimiento de los principios constitucionales? ¿Cuál fue el espíritu del constituyente? Y si nos vamos al libro de debate, nosotros revisamos el diario de debate de la Asamblea con relación a la Constitución del 99, nos damos cuenta de que estos principios del 253, 257, del 26, es decir, de los artículos que se refieren a los principios que rigen el proceso, que establecen, todas las leyes de procedimiento tienen que establecer un procedimiento único, oral, público, garantizando todos los derechos que están en la Constitución. Si eso no se cumple en un artículo de la reforma del Código de Procedimiento Civil, no habremos logrado nuestros objetivos, porque el Código de Procedimiento Civil no es una investigación, digamos, doctrinaria, en donde un doctrinario va a escribir lo más hermoso del derecho francés con el derecho italiano. No. Para eso se usa la doctrina, para eso los investigadores escriben sus artículos. El Código de Procedimiento Civil debe ser algo netamente práctico, profundamente filosófico, pero con una aplicación práctica para acercar la justicia al justiciable. Si eso no se logra, no existe reforma, o se puede llamar de otra manera, ¿no? Pero no reforma. Muy bien, mi doctora. Siendo esto así, siendo que tenemos que cambiar el paradigma, entonces, evidentemente, entra muchísimo en atención la figura de quién va a aplicar estas normas. Hay quien dice, determinada parte de la doctrina jurídica, que señala que las normas son dirigidas primeramente al juzgador, es decir, al juez, que es el que las va a aplicar y es el que las debe aplicar. Actualmente en Venezuela no es un secreto para nadie, de hecho ha sido bastante desarrollado en medios audiovisuales, que los juzgadores mantienen un sistema de carrera judicial provisional. Aun cuando por normas de rango constitucional y legal es obligatoria la participación en un concurso para poder tener este cargo público tan importante, la verdad es que sencillamente son nombrados a dedo, es decir, son nombrados de manera provisional. ¿Hay de alguna manera, como existen otras leyes especiales, el acceso del juez a la carrera judicial está regulado en las mismas? Bueno, pregunta complicada. Una pregunta que yo creo que todos los venezolanos deberían conocer estos temas, porque en algún momento van a ir a un tribunal y deberían saber quién es ese juez, quién lo nombró, por qué juez y cuáles son las condiciones, y si esto está en la ley para que se sea juez. Esto no es algo secreto, un secreto sumarial que tenemos que mantener en súper secreto y nadie puede saber. No, esto lo tiene que saber todo el país, porque esa es la garantía precisamente
de la transparencia, de la idoneidad y de todos los principios que establece nuestra Constitución. ¿Quién es el juez? ¿Quién es este señor? Esta persona, según Eduardo Couture, un ilustre doctrinario, influencia para el derecho venezolano, desde persona que pasó por la primera y la segunda primera posguerra y segunda guerra mundial, es decir, atravesó momentos álgidos para el derecho, complicados para la justicia, que dijo, ¿quién es el juez? Es la persona más importante del proceso. Lo que tú acabas de decir es fundamental. Las leyes de procedimiento se dirigen primeramente a la persona que lo va a aplicar. ¿Y quién es este juez? ¿O quién tiene que ser este juez? Tiene que ser una persona que cumpla con los requisitos de ley para ser juez. Cuanto más aún un magistrado de la República, que es la máxima autoridad en materia judicial. Sí, la Constitución establece que hay un requisito mínimo para ser magistrado de al menos 12 años de graduado o profesor universitario, abogado en ejercicio. ¿Por qué pide esto? Esto será capricho de solvencia moral. ¿Será capricho? ¿O será importante que tengamos un juez preparado con años de experiencia que va a decidir nada más y nada menos que la justicia de un país, de las personas de todo un país? Es muy importante lo que establece la Constitución porque establece cuáles son los requisitos, no solo formales, que eso es muy importante, no solo que debería tener una especialización, es decir, una persona que estudió un poquito más esa área y sabe un poco más, pero además establece unos requisitos morales profundamente, sustancialmente importantes para una sociedad. Porque ¿qué ocurre si tenemos un juez, un magistrado, que es el vecino de la persona que viene a pedir justicia y este señor se reconoce como una persona que generalmente hace fiestas hasta tarde, no respeta a los vecinos? ¿Ese puede ser juez de una república? ¿O ese debería ser el correcto juez? O sea, es una pregunta importante. Porque entonces si lo que conocemos a ese juez se va a sentar y decir, usted es el que me va a sentenciar a mí. Porque la sentencia no solo es un acto formal, es un acto de fondo. Está juzgando, nada más y nada menos que subrogando el papel de Dios. Juzgar. Es decir, es uno de los papeles más importantes de esta sociedad. Entonces, sí, el juez tiene que tener solvencia moral, pero además tiene que cumplir con unos requisitos de ley, porque a él se dirige la norma. El código puede ser un libro que si no lo aplico, es decir, yo agarro el cuaderno, el código, si no hay nadie que lo aplica, por sí solo no tiene vida. Hay un discurso muy importante que dictó Piero Calamandrei en 1908 por allí a sus estudiantes y le decía, señores, si no le ponen el espíritu, si no le ponen el cariño, si no le ponen el empeño a la Constitución, ella por sí solo no va a caminar. Hay que aplicarla, hay que interpretarla, hay que llevarla a la realidad. Así es el código. El código es un instrumento para que un ser humano lo aplique. Entonces, digamos, ¿qué es lo primero que debe establecer el código? ¿Cuáles son los límites de ese ser humano? Porque si no puede entrar en la arbitrariedad, que sería la excesiva discrecionalidad, y allí dejaríamos de hablar justicia. Estaríamos hablando de otra cosa, pero no de justicia. Porque para que haya justicia no solamente requiere que la ley se aplique con las condiciones formales, sino que además que quien la aplique tenga esa solvencia moral y esos requisitos de forma para poderla aplicar, para que pueda realmente llamarse magistrado. Así que puede estar sentada una persona impartiendo justicia, pero ese es un juez. Esa es una pregunta importante, ya que nosotros cedimos parte de nuestra libertad para que otro administrara justicia. Y somos nosotros los que podemos reclamar, eso no es justicia. Esa es parte de lo que, o eso quedó en el área de la libertad, según Jacques Rousseau. No, yo lo digo, no lo digo yo, por si acaso. Precisamente decía alguna vez Lucio Anneo Séneca que nada se parece más a la injusticia que una justicia tardía. Es el caso, y es conocido muchísimo por nuestros lectores, que existe actualmente en Venezuela en el proceso civil una importante demora. De hecho, hay quienes dicen, y he escuchado a jueces, a litigantes, abogados que están en el foro, que en el proceso no necesariamente vence quien tiene la razón, sino quien sea más hábil.
Y es el caso que determinados abogados que hacen ciertas prácticas que están en la ley, lo que hacen es dilatar el proceso y esto puede durar años. Este es el caso de las cuestiones previas. Rápidamente, ¿qué son las cuestiones previas? Las cuestiones previas son determinadas excepciones de forma que se pueden oponer en contra del nivel de demanda. Es decir, no atacan necesariamente el fondo de la demanda, sino la forma. Entonces, en esta decisión el juez puede tardar bastante tiempo y la justicia se hace evidentemente nugatoria. Hay quienes señalan que deben ser eliminadas las cuestiones previas. Asimismo, también hay quienes señalan que en este nuevo proyecto de reforma del Código de Procedimiento Civil venezolano se va a poner un lapso establecido para que dure el proceso. Mi doctora, siendo que ya el tiempo nos hace tonto, sí, de manera muy breve, vamos a intentar abordar esto. Se van a eliminar las cuestiones previas y de alguna manera se va a buscar de temporalizar el proceso civil venezolano. Sí, es correcto. Se eliminaron las cuestiones previas del Código de Procedimiento Civil porque realmente eran dilaciones. Y bueno, son, porque todavía eso es lo que está en vigencia actualmente, para que si se presenta una demanda, ya la próxima fase que venga acto seguido sea la contestación de la demanda. Es decir, la otra persona puede decir sus argumentos de hecho y de derecho en contra de lo que la parte actora está solicitando. Con relación al lapso, sí, César, se está estableciendo... no me atrevo a decir el lapso que está actualmente en el proyecto porque no es el definitivo, pero se estaba hablando de 1 año aproximadamente para la primera instancia y también otro lapso que quizás es menor para la segunda instancia, de repente la mitad. Eso es lo que se está discutiendo ahorita. Y ya se han establecido propuestas interesantes, yo creo que eso es muy importante. Ahora, la pregunta no es esa, la pregunta es esta. ¿Qué hacemos con la mora que tenemos desde hace más de 30 años en nuestro país? Hay sentencias que tienen 30 y más años sin juicios sin sentencia. Bueno, los juzgados contenciosos administrativos hace como 10 años hicieron se hizo un buen trabajo en ese caso. Se establecieron los juzgados de transición para que ellos decidieran. Eso tuvo un impacto en lo inmediato, pero no fue a largo plazo algo que resolvió. Ahora, lo que tenemos ahorita sí es complejo, porque se han cambiado las competencias de los tribunales, se le quitan las competencias de uno para que sentencie en otro caso. Y el problema que tenemos actualmente es que no hay justicia para casos de hace más de 30, de 40 años, y eso es algo que, como dice César, no es justicia. Justicia tardía no es justicia, también decía Piero Calamandrei. Entonces, ¿ante qué estamos? ¿Qué debemos hacer? Ante una necesaria reforma, vamos a darle justicia a esas personas que están esperando, por Dios, sentencia. ¿Por qué la dilación? ¿A alguien le interesa? ¿A quién le interesa la dilación? Esa es una pregunta importante. ¿Quién está detrás de esto? ¿A quién le interesa? Porque realmente el Estado debe garantizar que el justiciable obtenga justicia dentro del lapso determinado. Y obviamente el más interesado se supone que es la parte que lo está solicitando. Entonces, la reflexión realmente, en todo caso, si viene este programa abogados, jueces, a tomar un poco de reflexión. Si tenemos una causa, o tenemos determinadas causas, el caso de los fiscales, que tienen 3.000, 4.000 causas, un solo fiscal. ¿Cómo resolvemos este problema? Porque antes de una reforma este embudo tenemos que resolverlo, y menos con 12 tribunales en primera instancia, es decir, una cantidad ínfima en comparación a al número de causas que llega a un tribunal. Para terminar, una de las maneras en las que se resolvería esto, que establece el código y que ya lo podemos aplicar, no necesitamos la reforma, ya lo tenemos, es el sistema de arbitraje, resolución de conflictos previos. Claro, Colombia establece un procedimiento de arbitraje previo a las demandas como un requisito esencial. Venezuela, eso fue una propuesta que se hizo, todavía no está decidido en la reforma, pero la resolución de conflictos, tanto por el juez como por el caso del juez de paz, que bueno, eso sería para otro programa. Y como el sistema de arbitraje, de mediación, debería ser
debería ser la respuesta. Ahora, el problema no está en la norma, sino en quien aplique la norma. Por eso siempre vuelvo a que la figura del juez, la figura del mediador, la figura del conciliador es a quien se dirige la norma, y acertadamente lo dijiste. Me siento orgullosa de que pienses así. En fin. Muchas gracias, doctora. Bueno, de verdad que quedan demasiadas cosas por preguntar, y de una vez la invitamos a un próximo programa de Valores Venezolanos. Para nosotros ha sido un placer tenerla aquí. Y ahora vamos a darle el paso a la sección Hace algún tiempo con el doctor César Pérez Barreto, que nos va a contar qué pasó en la historia hace algunos años. Bueno, evidentemente, buenos días, amables. Doctora, un gran placer tenerla aquí. Y yo diría, para sintetizar, hay que eliminar una palabra en el derecho. ¿Sabe cuál es? ¿Cuál? Es el verbo, demorar. Bien, un día como hoy, 29 de septiembre, pero del año de 1781, nació en Valencia, Estado Carabobo, el prócer Miguel Peña. ¿Quién fue Miguel Peña? Óiganlo bien. Miembro de la Junta Patriótica de 1811, prócer de la Independencia. Después del juicio a Leonardo Infante, se convirtió en furioso separatista, oigan bien, e influyó en Páez para la ruptura de la Gran Colombia y la proscripción del libertador Simón Bolívar. El señor se las traía, ¿verdad? Entonces la historia lo dice. Eso fue hace algún tiempo. No lo olviden, un día como hoy, en 1781, nació Miguel Peña. ¿Cuántos Peñas quedan por allí? Bueno, ya ustedes sabrán cuántos Peñas. Bien, amables, para cualquier comentario o pregunta, recuerde acceder a la página de Facebook del programa Valores Venezolanos y darle me gusta. Del mismo modo, allí tendrán a su disposición íntegras todas las emisiones de este programa para que las escuches nuevamente o puedas oírlas si no la pudiste escuchar en vivo. Hemos tenido el inmenso. Antes de terminar el programa, yo no puedo dejar de mandarle felicitaciones en su cumpleaños a mi hermano, que también tiene el mismo nombre que yo, César Pérez. De verdad, bendiciones para ti y que todo sea éxito en tu vida. Felicitaciones, César. Bueno, evidentemente le voy a dejar para el final, ¿no? Pero detrás de la delantera, está bien. Bueno, hijo, César Servando, el Junior, como mejor se conoce, un fuerte abrazo de parte de tu madre, de tu padre, de tus hermanos, y que la Santísima Trinidad sea tu guía hoy, mañana y siempre. De paso está a decir, colega, doctor también en Derecho, ¿verdad? Así que, hijo, Dios me lo bendiga y un fuerte abrazo y un gran besote. Así que, amables, hemos tenido el inmenso placer de elaborar para todos ustedes en el control técnico Manuel Mendoza. Nuestra invitada, la doctora Flor Zambrano. En los comentarios, preguntas y demás, el doctor César Pérez Guevara, todos bajo la dirección del doctor Romer Hill. Un placer de mi parte, doctor César Pérez Barretos. Tengan todos y todas muy buenos días y nos oímos una vez más el próximo martes a las 7:30. Buenos días. Amigo, amiga, ¿tiene usted un problema de inquilinato de local comercial o de vivienda? ¿Un divorcio? ¿Necesita un abogado que defienda sus derechos a través de un litigio o incluso de un amparo constitucional? Comuníquese con el doctor César Pérez Guevara a través de los teléfonos 0416-634-0972 y el 0424-136-7584, quien conjuntamente con sus asociados dará respuesta a sus problemas jurídicos en materia sustantiva civil y en cualquier clase de litigio ante los tribunales de la República. Esto fue Valores Venezolanos, un programa de historia y opinión jurídica. Nos reencontramos en una próxima emisión a través de Radio 1, la radio que
uno quiere.